Desde el mes de febrero hemos estado tratando, todos los domingos, hemos estado tratando, estudiando en el libro de los Gálatas. Estábamos hablando sobre el fruto del Espíritu. ¿Recuerdan cuáles eran esos frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son nueve frutos del Espíritu. Y es importante tenerlo siempre presente para que esos frutos puedan mostrarse en nuestra vida, porque al mostrar nosotros esos frutos estamos mostrando el carácter de Cristo. Entonces es importante y es el que nosotros tenemos que manifestar cada día, es el que nosotros tenemos que mostrar cada día para que se pueda ver Cristo en nosotros. Y eso va a venir del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar estudiando la unidad de la iglesia, siendo guiada por ese Espíritu Santo. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a buscar cómo Él se va a mostrar, cómo Él va a llevarnos a tener ese entendimiento y conocimiento, para que así podamos nosotros ir creciendo. Si el que esté a su lado no tiene la Biblia, comparta su Biblia, comparte esa lectura para que así vamos ir creciendo en el conocimiento de ella. Vamos a estar estudiando la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, desde el capítulo 4, del versículo 1 al 16. Carta a los Efesios, desde el capítulo 4, desde el versículo 1 al 16. Éfeso era una gran ciudad donde se adoraba a dioses griegos y dioses romanos. En esta ciudad Pablo tuvo una efectiva labor misionera, donde muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. En el capítulo 1, desde el capítulo 1 al capítulo 3, que es la primera mitad de esta carta de los Éfesos, Pablo habla sobre la historia del Evangelio. Esta carta comienza alabando a nuestro Padre Celestial por lo que Él ha hecho, que Él ha hecho asombrosamente por medio de Jesucristo, mostrando cómo Dios determinó elegir y bendecir no solamente al pueblo con el que Él había hecho un pacto, que es el pueblo de Israel, sino también con el pueblo gentil. Recordemos que el pueblo gentil son todos aquellos pueblos que no son del pueblo de Israel, que no son judíos. Nosotros todos somos el pueblo gentil, que no somos descendientes, no somos de ese pueblo de Israel. También ver aquí, por medio de Jesucristo, cómo cualquier persona puede ser adoptada para pertenecer a la familia de Dios, como dice en Juan 1:25 Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a leer un momentico. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Recordemos que allí habla Juan de Jesucristo cuando no fue aceptado, no fue recibido por el pueblo de Israel. Y dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y en el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo con un propósito a este mundo para dar su vida en rescate, dice, por muchos. Entonces vemos aquí una enseñanza de este pasaje para nuestras vidas. Pablo nos enseña cómo esa gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros, de ser personas salvadas, restauradas por medio de Jesucristo, haciendo una sola familia en Cristo, cumpliendo la promesa hecha por Dios a Abraham.
Esa promesa que Dios le hizo a Abraham allá en el Génesis capítulo 12, 18, cuando le dijo que en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa que Dios hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios escoge a Abraham para hacer de Abraham, de él viniese una generación que adoraran, que siguieran al Señor, que siguieran a Dios. Sin embargo, sabemos que el pueblo de Israel no aceptó a Jesucristo como el Mesías prometido, como dice ahí en Juan, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, a todos aquellos que creen en él, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como dije anteriormente, que no fue por voluntad de carne y sangre, ni voluntad de varón, sino por medio del Espíritu Santo, como nos enseña en Efesios 2, capítulo 2, del 11 al 16. Vámonos a Efesios, capítulo 2, del 11 al 16. Vamos a leer este pasaje para después pasar al siguiente. Que es la reconciliación, el título que tiene ahí, reconciliación por medio de la cruz. Desde el versículo capítulo 2, versículo 11 al 16 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, Dios fue en el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Todo varón al octavo día de nacido tenía que ser circuncidado. Ese fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Para así caracterizar al judío, caracterizar al pueblo de Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Pueden imaginarse que en ese tiempo los gentiles no tenían Dios? Hermano, hay algo que tenemos que saber y tener claro. Los 10 mandamientos no fueron escritos para toda la humanidad. Fueron escritos para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel anduviese bajo la voluntad y bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. ¿Qué sucede? Ahora estamos con Cristo, pero que en ese tiempo estábamos lejos. Y dice en el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había algo que dividía nuestra comunión con Dios. Nosotros no podíamos tener comunión con Dios. El pueblo gentil no podía tener comunión con Dios. No había forma de que el pueblo gentil tuviese una relación con Dios. Entonces mire lo que dice el versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mire lo que dice el versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Qué cosa tan preciosa hizo Dios, hermano. Nosotros muchas veces no logramos internalizar esto que Dios hizo por nosotros. Que nosotros hoy podamos reunirnos, que podamos estar aquí en la presencia de nuestro Padre Celestial, porque es su promesa que donde se reúnen 2 o 3, ahí está Él en medio nuestro. ¿Ustedes creen que Dios está aquí en medio nuestro? Aquí está su Espíritu Santo. Amén, está aquí porque es su promesa y es lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. Él no miente. Es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. Entonces, es algo maravilloso. Pablo nos enseña cómo esa gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros, de ser personas salvadas, restauradas en Jesús, haciéndonos una sola familia en Cristo, cumpliendo así esa promesa que había hecho Abraham. Entonces vemos cómo tan hermoso Dios ha tratado, ha cambiado, ha hecho algo maravilloso para que nosotros podamos tener esa comunión con Él. Ahora podemos ser parte de ese cuerpo de Cristo. Por eso podemos continuar viendo lo que esta carta a los Efesios en el capítulo 4, del 1 al 16, hizo Dios por medio de Pablo para con nosotros. Entonces,
vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 1 al 16, donde habla de la unidad del Espíritu. Aquí Pablo se expresa y dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Capítulo 3, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire todo lo que nos muestra esto para ir edificando nuestra vida en amor. En este versículo 1, el apóstol Pablo nos hace notoria la importancia del ejemplo y testimonio que debemos tener al ser llamados cuando conocimos quién es Jesucristo. Y ese llamado fue para traer salvación por medio del sacrificio realizado por Él en la cruz. Ese sacrificio perfecto. Y que al hacernos ese llamado, tengamos que impregnarnos de humildad y mansedumbre para poder soportarnos teniendo el amor paciente, resaltando en ello 5 características bien importantes. Cuando él dice allí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí hay 5 características bien interesantes. La primera característica que habla es humildad. La segunda, mansedumbre. La tercera, soportando, o sea, aguantando, tolerando. La cuarta, la paciencia, siendo tranquilo, sereno, calmado. La quinta, amor. El apóstol Pablo nos está enseñando con este versículo 2 que si no tenemos amor los unos por los otros, no vamos a actuar con humildad. Si no tenemos amor, no vamos a actuar con mansedumbre. Si no tengo amor, no vamos a soportar, no vamos a aguantar, ni vamos a tolerar a nadie. Si no tengo amor, no voy a ser paciente, ni estaré sereno o calmado. Ahora, ¿de qué amor está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué amor está hablando él? Porque según la palabra hay 3 tipos de amor. Hay el amor fileo, hay el amor, no, el ágape es el último. El segundo amor es el amor eros y el tercer amor es el amor ágape. Son 3 diferentes formas de amor que podemos nosotros manifestar en nuestras vidas. El amor fileo es el amor que nosotros tenemos hacia nuestros hijos, nuestra esposa, hacia nuestro esposo, hacia nuestros padres, hacia nuestros abuelos, tíos. Ese es el amor filial, ese es el amor fileo. Es como el amor que el apóstol Pablo mostraba hacia los hermanos en la fe. Otra clase de amor es el amor eros,
Es el amor que está basado en lo físico, en la atracción, en lo pasional, que busca lo suyo para satisfacer sus propios deseos y caprichos. Ese es el amor eros. Pero hay un tercer amor, que es el amor ágape. Es un término griego para describir el amor de Dios. ¿Sabe cómo es ese amor? Es un amor incondicional, que solo persigue el bienestar del otro, anteponiéndolo al propio. Se antepone al amor hacia la atención primaria, sino a atender al prójimo, atender al que está a su lado. Lo hace sin esperar nada a cambio, incluso aunque ese amor no sea correspondido. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su amor y nosotros no correspondemos a ese amor que Él muestra hacia nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios ha perdonado nuestras debilidades, fallas, pecados, como que nosotros quisiéramos llamarlo? Y Él, aunque no le correspondamos a ese amor, Él no actúa en contra de nosotros. Nosotros padecemos por nuestras propias buenas o malas decisiones que tomemos en nuestra vida. El amor ágape, el amante solo desea el bien para el ser amado. El que ama desea siempre el bien para el ser amado. En Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, un poquito más adelante, mire cómo dice el apóstol Pablo allí. Dice, sed pues, Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, un poquito más adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Algo precioso mostrado ahí en la cruz del Calvario, que para uno muchas veces pensar ese momento y esa situación de nuestro Señor allí es algo para nosotros a veces horroroso, terrible. A veces se compuje en nuestro corazón cuando nosotros nos imaginamos el sufrimiento de nuestro Señor allí por culpa de nosotros, por nuestra causa, por nuestros pecados que lo llevaron a esa cruz. Pero ¿sabe qué? Que lo hizo por amor a nosotros, porque no lo merecíamos. Pero es ahí donde se muestra el gran amor de Dios para con la humanidad. El amor de Cristo fue sacrificial. No estoy diciendo con esto que nosotros tengamos que ir a la cruz para entregar nuestras vidas allí, para mostrar amor al prójimo. No, eso no es lo que nosotros debemos entender, sino que el ejemplo de Cristo nos sirva a nosotros para imitarlo, mostrando amor, sin que la otra persona lo merezca. Y eso podemos lograrlo cada uno de nosotros si obedecemos a la palabra de Dios, como nos enseña en Efesios capítulo 5, 21 y 22. Vamos a leer un poquito más adelante, Efesios 5, 21 y 22. Mire cómo dice ahí, Efesios capítulo 5, versículos 21 y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, el 21 solamente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nos habla claramente allí que nos sometamos cada uno, someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjense que aquí Pablo no está diciendo, hablando del temor a Dios. Él no dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. No, no está diciendo de esa manera. Él está diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios, que es muy diferente. Muy diferente temor a Dios que temor de Dios. Para nosotros entender esto mejor, vamos a irnos a Proverbios, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 13, para que nosotros podamos entender qué es el temor de Dios, qué es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 8, más o menos en la mitad de la Biblia. Capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Estamos ubicados? Mire cómo dice ahí. El temor de Jehová
el temor de Dios, el temor de Jehová, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es el temor de Jehová. Porque muchas veces, y lo he oído muchas veces, cuando hablan del temor de Jehová, que es el respeto, que es la reverencia, que no, eso no está diciendo la palabra del Señor. Está hablando del temor de, no el temor a, que es muy diferente. El temor a algo, ya eso es miedo. El temor de Jehová es rechazar, aborrecer lo que Dios aborrece. Es algo completamente diferente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Dios detesta, que Dios abomina, que Dios odia el mal. Y el mal es la maldad, la infamia, la iniquidad, el daño, el perjuicio, el detrimento, el daño que podemos ocasionarle a algo, a alguien. Eso es lo que se está refiriendo. Cuando Él dice que ahí él aborrece el mal, la maldad en la vida del hombre, es cuando nosotros creamos, como dice, infamia, iniquidad, hace daño, hace perjuicio, va en detrimento de la otra persona, daña a la otra persona, ocasiona dificultades, problemas a la otra persona. Continúa este pasaje de Proverbios 8:13 cuando dice que Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece la soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia, mire hermano, la soberbia dice que es se considera que es uno de los pecados que ha creado más dificultades, porque dice que es la que fundamenta la madre de todos los vicios. La que fundamenta la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia cometido por Satanás. Cuando se negó a reconocer a Dios como su Señor. Acuérdense que él se rebeló en contra de Dios y que eso quiso ser más que Dios, quiso estar por encima de Dios, siendo él creado por Dios. Pero Dios le dio tanto poder y autoridad que él se creyó más que Dios y quiso poner su trono por encima del trono de Dios. Él fue la soberbia lo llevó a eso. Se negó a reconocer a Dios como su Señor. Y fue la trampa que ha seducido a toda la humanidad en Adán y Eva. Y la definición de soberbia es igual que la arrogancia. Se muestra en la persona cuando cree que tiene una posición de superioridad o de privilegio frente a los demás, llevándolo a ser altiva, vanidosa y prepotente. Eso nos puede llevar a ello. Vuelvo a repetirlo para que esto no lo tengamos siempre presente. La soberbia es el pecado que se puede decir que es la madre de todos los vicios. Es el primer pecado cometido por Satanás, que fue el que primero que se rebeló contra Dios, porque se negó a reconocer a Dios como su Padre, como su Creador. Se rebeló allá en el reino de los cielos. Se rebeló y arrastró un poco de ángeles con él. Causó una rebelión en el cielo por esa soberbia. Y esa soberbia sedujo también a la humanidad por medio de Adán y Eva. Y mira cómo está la humanidad. Y la definición de la arrogancia, cuando él dice la arrogancia, que también es casi lo mismo, se muestra que es la persona cuando cree que tiene una posición de superioridad o de privilegio en frente a los demás, llevándolo a ser altiva, vanidosa y prepotente. Por eso podemos ver aquellas palabras escritas en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Esto fue al principio, hermanos, de la creación de la humanidad, sucedió todo esto. Y es triste el ver y oír lo que nuestro Padre Celestial tuvo que manifestar ante su creación, ante la creación del hombre. Dice el versículo 5, estamos ubicados, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Pero ¿saben qué? En Dios hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque más adelante podemos encontrar en Génesis 8 y 9 algo hermoso. Porque no todo quedó allí. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento se manifestó sobre un hombre llamado Noé. Y mire lo que sucedió ahí en Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, la segunda parte. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así nosotros hoy que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos justos para con Dios, como dice Hechos capítulo 13, 39. En Hechos capítulo 13, 39, en la segunda parte de ese versículo dice que en Él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Amén. ¿Ustedes creen en Jesucristo? Somos justificados, hermano. El que cree en Jesucristo es justificado. Porque está confirmado este versículo con Romanos 5.1. Romanos 5.1 nos puede certificar lo que dice este capítulo 13 de Hechos, versículo 39. En Él, en Jesucristo, es justificado toda carne que cree. Y en Romanos capítulo 5.1 dice, justificado pues por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe en Cristo que nosotros tenemos, que Él pagó por mis pecados allá en la cruz, por tus pecados pagó allá en la cruz. Y por medio de Cristo es que nosotros podemos tener entrada al reino de los cielos. No hay otro camino, hermano. Que siempre nos quieren mostrar, quieren enseñarnos, quieren palabras filosóficas muy bonitas, muy inquietantes, pero que no te llevan a Dios. Lo único que te va a llevar a la presencia del Padre es el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros, porque ninguno de nosotros podía pagar nada. No podíamos pagar nada, hermano. Ni siquiera acercarnos a la presencia de Dios. Pero por medio de Cristo sí. Por medio de Cristo sí podemos estar delante de su presencia. Porque no es por nuestros méritos, hermano, no es por nuestras capacidades. Es por reconocer que tenemos que aborrecer de nuestras propias vidas todo aquello que no nos deja tener humildad, mansedumbre, paciencia. Para que por medio del amor ágape, ese amor que nos muestra la palabra del Señor, por medio de ese amor ágape podamos mostrarlo al prójimo. Que solo desea el bien del ser amado, el bien de mi hermano, el bien de mi hermana, el bien de aquel difícil de soportar, el bien de aquel que no conoce el camino de la verdad. Es allí donde nosotros tenemos que aferrarnos, tomar ese amor, el amor ese amor ágape en nuestras vidas. Ahora una pregunta, ¿por qué debe y tiene que ser así? ¿Por qué creen ustedes que debe ser así? Porque nosotros tenemos que tomar ese amor ágape en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice. Si no lo hacemos de esa manera, hermano, no vamos a poder cumplir la petición que nos manifiesta en Efesios 4:3. Vamos a Efesios 4, versículo 3. Si no es de esa manera, hermano, no vamos a poder ver lo que dice este capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad la da el Espíritu Santo y debemos esforzarnos para mantener esa unidad. Nuestro Señor no nos manda a crear esa unidad, nosotros no la podemos crear, sino que nos hizo parte de un cuerpo, como dice Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solamente unidos allí es que podemos. Fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros le aceptamos, nos hace parte del cuerpo.
miembros los unos de los otros, unidos por el Espíritu Santo, llamados a ser parte del reino de los cielos, uniéndonos en una misma fe, y es fe en Cristo. Nos une en una misma fe, y esa fe tiene que ser en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros, para tener esa esperanza del cumplimiento de esas promesas hacia cada uno. Hermano, es hermoso cuando hay esa fe en Cristo. Mi esposo y yo viajamos a Chile y nosotros allá nos quedamos en casa de una hermana que nosotros no la conocíamos. A nosotros nos dijeron: usted va a llegar a tal sitio. Esa persona nos estuvo esperando en su casa, nosotros llegamos a su casa y aquella persona nos recibió como que si, y fue algo tan hermoso como que si nosotros nos conociésemos de hace tiempo, primera vez que la veíamos. Ahí tuvimos varios días en su casa y ella nos paseó, nos llevó, nos trajo, bueno, nos hizo comida, eso fue algo demasiado hermoso, hermano. Ver eso, sentir eso de una persona que tú nunca en tu vida la has visto, ni siquiera tenías idea de que ibas a estar allí con una persona, pero que en Cristo es como que si hubiésemos tenido tiempo conociéndonos. Un amor tan especial, una atención tan especial. Es algo demasiado hermoso vivir esa experiencia. Nosotros, mi esposo y yo, una vez tuvimos una experiencia aquí a Venezuela. Vino un barco que se llamaba el barco Logos. Ese barco es un barco que anda por el mundo entero compartiendo la palabra del Señor. Y lo impresionante de eso no es que ellos hacen ese tipo de trabajo. Lo impresionante de todo eso que ese día vinieron a nuestro hogar y venía una alemana, un francés, un argentino, una irlandesa, bueno, de todas las nacionalidades. Casi todos ellos hablaban más era inglés para poderse comunicar, pero muy poco español. Cuando nos llegó el momento de ponernos a orar, nos pusimos así en rueda y empezamos a orar. Entonces yo les pedí que oraran cada uno en su idioma. Y cada uno oró en su idioma. Y yo decía: Señor, wow, tú los oyes a ellos, todo lo que ellos están diciendo, y sabes todo lo que están diciendo, y estamos aquí unidos y sentimos un gozo, todos hablando un idioma diferente que yo ni entendía, pero que sabía que estaba orando al Señor. Y que ese momento de unidad en el Espíritu Santo se ve tan precioso. Aquel grupo de personas de diferentes nacionalidades, color de piel, pensamientos, pero unidos en un mismo sentir en el Espíritu. Entonces ver eso, hermano, es algo demasiado precioso. De cómo Dios trabaja, cómo Dios va obrando, cómo Dios va trabajando en cada vida y cómo va uniendo y va conformando un cuerpo al cual pertenecemos nosotros hoy. Jesucristo nos hace parte de ese cuerpo, miembros los unos de los otros, unidos por ese Espíritu Santo, llamados a ser parte del reino de los cielos, uniéndonos en una misma fe en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros, y con la esperanza del cumplimiento de sus promesas hacia cada uno. ¿No hay una esperanza en ustedes para esas promesas que Él tiene para nuestras vidas? Que un día vamos a estar allá en su presencia. Yo creo que ya se habla español. Esperemos que se hable español. Así nos podemos entender todos, ¿no? Una vez vino un pastor a nuestra iglesia cuando estábamos en el Morro 1. Él vino de Nueva Gales del Sur, de allá por Inglaterra. Y él decía que él estaba seguro que en el cielo se iba a hablar galés. El único sitio en el mundo donde se habla eso es ahí. Y él decía que él estaba seguro que en el cielo se iba a hablar galés. Bueno, nosotros estamos seguros que en el cielo se habla español. Amén. Así, sí. Sí, Señor. Sí, Señor. El Espíritu Santo es precioso. Ahí donde uno ve la grandeza y el poder del Espíritu Santo. Cuando se manifestó allá en Pentecostés, ellos hablaban en diferentes lenguas y ellos decían: pero ¿cómo nosotros oímos en nuestro propio idioma? A lo mejor ellos hablaban en un solo idioma y ellos oían cada uno en el idioma al cual pertenecían, porque todos eran de diferentes regiones. Pero ahí vemos lo grandioso y lo maravilloso del Espíritu Santo. Por eso podemos ver en el versículo 7 de Efesios 4 cuando dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. A cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia es una dádiva, un regalo que el Señor nos concede, que nos da inmerecidamente, nos da esos dones, nos da esos
talento, esas capacidades espirituales, capacidades para poder desempeñar funciones dentro de la iglesia. Por eso dice que el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, como dice en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito hizo Dios todo esto? Mire lo que dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo hizo todo para la edificación como nosotros tenemos la academia. ¿Cuál es el propósito de la academia? Para que todos se preparen, para que todos tengan el conocimiento, para que todos puedan también el día de mañana enseñar a otros y ir multiplicándose, ir llevando esa palabra a aquel que no le conoce. Ir cambiando, transformando vida. El propósito de los dones es para que el pueblo de Dios pueda ser perfeccionado para el servicio, para que todos aquellos que se van integrando a la iglesia, conforme un cuerpo fortalecido, con seguidores de Cristo, actos fuertes y maduros en el Señor. Ese es el propósito, de crecer, de madurar en el conocimiento de la palabra, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe es tener el tener el conocimiento sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Un conocimiento claro y preciso, y que fue un sacrificio completo y suficiente para traer salvación a todo aquel que cree en Él, y que Dios le levantó de los muertos y está intercediendo por todos aquellos que creen en Él. ¿Ustedes creen que Él está intercediendo allá a la diestra del Padre? Es lo que nos dice su palabra, es lo que nos muestra su palabra, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por todo aquel que viene a Él. ¿Y con qué propósito? Para que no seamos engañados por cualquier doctrina, porque hermano, hay cada locura que uno oye por ahí impresionante. Y es importante nosotros tener el conocimiento para no ser engañados, porque hay muchos hermanos que se han levantado, hombres que se han levantado con conocimiento, sí, conocimiento, pero un conocimiento completamente manipulado para engañar, enseñando cosas que no aparecen en la Biblia. Entonces es importante que nosotros continuemos viviendo la verdad que es Cristo con amor, hasta que crezcamos para que estemos capacitados, entendiendo que Cristo es la cabeza de cada uno de nosotros, es la cabeza de la iglesia. Cristo en nosotros para corresponder ante la responsabilidad asignada por Él a cada uno de nosotros, para mantener esa unidad de la iglesia, hermano. Nosotros somos responsables de mantener la unidad de la iglesia, de su cuerpo, aquí en la tierra. Eso está en nuestras manos. Es importante que nosotros eso lo mantengamos presente, para que mantengamos esa unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor nos demandará a nosotros, de nosotros cuidar de su iglesia, de nosotros guardar la unidad del cuerpo de la iglesia. Claro, la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa salvación a aquellas personas que no le conocen. Nosotros tenemos esa responsabilidad en nuestras manos, es la gran comisión que Dios nos dejó. Pero ¿cómo podemos mostrar una gran comisión si nosotros no mostramos humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros? ¿Cómo nos van a conocer? El lema lo tenemos. La disposición, ¿dónde está? Tenemos el lema. Seremos conocidos por el amor. Pero ¿cómo lo mostramos? ¿De qué manera nosotros mostramos el amor a aquellas personas que no le conocen? Aquella persona que muchas veces vemos que uno lo oye hablar y dice, no, este tipo no le toca ni mirarlo. Pues. No, hermano, nosotros es donde nosotros tenemos que mostrar el amor de Cristo. Y no ponernos muchas veces como tendemos o tenemos la tendencia
a actuar nosotros cuando estamos en momentos difíciles. Porque la tendencia de uno como ser humano es la defensa. Pero la defensa sin humildad y sin mansedumbre se convierte en una batalla. Se convierte en un choque más bien. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y aferrarnos a lo que la palabra nos está mostrando, nos está enseñando, para que nosotros podamos caminar con esa dirección de amor y de sabiduría en el Señor. Sabiduría en lo que la palabra me muestra y me enseña para transmitir y dar a aquel que no le conoce. Amén. Amén. Bendito Padre amado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por su misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque usted ha hecho todo, Señor. Nosotros los humanos, Padre, más bien hemos dañado, hemos afectado, hemos trastornado, Señor. Padre amado, todas estas enseñanzas hermosas que usted, oh Padre, que ha tomado hombres, oh Padre eterno, que han dispuesto sus vidas, Señor. Oh Padre eterno santo, para traer esa palabra y enseñanza para la vida de la humanidad, Señor. Así como usted utilizó al apóstol Pablo, Señor. Un hombre, Padre eterno, que dispuso su vida, conocimientos que, oh Padre amado, tenía para la expansión de su reino, Señor. Y cómo sin recursos, Padre, que como tenemos nosotros hoy en día, Padre, sin recursos, quizás sin mucho dinero, Padre eterno santo, cuánto pudo hacer este hombre, Señor, visitando 3 continentes, Señor. Nosotros aquí no hemos podido salir ni del Valle de San Diego, Señor. Oh Padre bendito, amado, Señor. Sí, tenemos iglesias, Padre, tenemos hija en Yagua, en Tinaquillo, en Coro y allá en La Palma, Señor. Padre, gracias, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nuestras vidas, Señor. Y gracias por este tiempo y momento, Padre, de poder compartir las grandezas y maravillas que usted ha hecho, Señor, y que seguirá haciendo, Padre eterno santo, porque sabemos que pronto está la venida de su Hijo. El tiempo, usted lo sabe, Señor. Pero mientras nosotros tenemos que, oh Padre, llevar esta enseñanza, esta palabra a aquellos que no le conocen, Padre. Aquí estamos, Señor. Guíenos, guárdenos y llévenos con su bondad y misericordia, Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana y quieres decirle, Padre, yo quiero ser parte de esa familia, tú puedes decirle y puedes manifestarlo a nuestro Señor Jesucristo. Puedes hacer una oración. Dile, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que su Hijo amado vino a este mundo para pagar por mis pecados en la cruz. Le pido perdón por todos mis pecados, Señor. Le pido perdón por andar a espalda de su Hijo Jesucristo. Pero quiero que desde hoy tome mi vida, limpie mi corazón y me haga la persona que usted quiere que yo sea. Quiero caminar con Cristo. Quiero conocerlo cada día más para ser un hijo suyo también, una hija suya también, Señor. Se lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, todos orando, por favor. Si usted hizo esta oración, yo quiero orar por usted. Yo no quiero que salga de aquí sin que podamos orar. Esta es la decisión más importante que nosotros podemos realizar en nuestras vidas, porque es desde aquí y por la eternidad, porque es para pertenecer a esa familia de Dios. Si tú hiciste esta oración, puedes poner una mano en alto. Yo quiero orar por ti, no quiero que salga aquí sin que podamos orar por ti. ¿Quién ha hecho esta oración? Si puedes poner una mano en alto para orar por ti. Amén, amén. Señor te bendiga. Amén, Señor te bendiga, hijo. Amén, Señor los bendiga. Bendito Padre Santo, Señor. Gracias, Padre, por cada una de estas preciosas vidas, Señor, que quieren pertenecer a su reino, Señor. Y gracias, Padre amado, porque este es el sitio ideal, Señor, para entregar sus vidas en sus manos, Señor. Porque Cristo dio su vida en la cruz, Señor, por ellos, Señor. Cristo pagó esa deuda que ellos no podían pagar, Señor. Y los hizo porque les ama, Señor. Como dice usted en su palabra, usted nos ama aún desde antes de la fundación del mundo. Porque usted conoce cada vida que va a nacer. Usted conoce cada vida que va a venir a este mundo, Señor. Han pasado casi 2000 años, Señor, cuando vino Jesucristo, Señor. Y sigue salvando vidas, Señor. Y sigue llamando vida. Y sigue tratando vidas, Señor. Padre eterno amado, gracias, Señor.
Gracias por esa misericordia. Gracias por esa bondad, Señor. Y gracias por ese amor que no merecemos, Señor, pero que usted, oh Padre eterno, ha mostrado por medio de la cruz, por medio de Cristo, para con nosotros, Señor. Agradecido, Padre, por su bondad y misericordia, nos quedamos en sus manos y cada una de estas preciosas vidas en su presencia. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga.